El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús nos invita a saber leer, a saber discernir los signos de los tiempos. Estamos viviendo estos tiempos duros, difíciles. Dios no es el responsable. Dios no es el culpable. Porque no faltará gente que esta falta de fe, esta falta de gracia, y le eche la culpa a Dios. No faltará gente que diga, si Dios existe, si Dios es poderoso, si Dios es bueno, porque permite esto, que tanta gente se muera, que pasen todas estas cosas. Dios es infinitamente bueno. Y al que más le duele todo lo que está pasando es Dios. Imagínate, y tú echándole la culpa a Dios, tú responsabilizando a Dios de todas estas cosas, cuando al que más le duele tu sufrimiento, tu padecimiento es al mismo Dios. Dios no quisiera toda esta maldad, toda esta catástrofe, todos estos males. Dios no se jacta con el sufrimiento del ser humano. Dios es misericordioso, recuérdalo. Dios pone el corazón en nuestras miserias. Dios se duele con nosotros. Jesús llora por el dolor del sufrimiento del ser humano. Dios quisiera obrar y actuar, pero como el hombre se aleja de Dios, se aparta de Dios, Dios no puede obrar. Por eso es que es bien importante llamar a la gente a la oración, al arrepentimiento, a la conversión. Para que Dios pueda obrar necesita nuestra libertad. San Agustín dijo, Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Dios no puede obrar sin la libertad humana. Sin nuestro libre albedrío, Dios no puede hacer nada. Dios obra y actúa cuando el ser humano se arrepiente, se convierte, reconoce su falta y su pecado. Cuando le quitamos terreno al demonio, la autoridad al demonio, es entonces que Dios puede obrar y actuar. Pero mientras no nos arrepintamos, no nos convirtamos, mientras no nos volvamos a Dios, Dios no va a hacer nada porque Él no puede violar. Él no puede pasar por alto su misma palabra. Dios nos ha dado una libertad, un libre albedrío. Y si nosotros rechazamos a Dios, Dios respeta eso. Si le ponemos un alto a Dios, Dios no puede forzarnos, ni obligarnos, ni violentarnos. Dios necesita que tú y yo nos volvamos a Él libremente, que clamemos a Él. Estamos teniendo este Jericó de 16 días. Empezamos el día 23 y terminaremos el día 8 de diciembre. Estaremos orando todo este tiempo y ojalá que podamos alcanzar a muchas más personas a través de este evangelio, a través del Facebook, del YouTube. Comparte la página, hermanos, para que muchas más personas sean invitadas a pedir a Dios, a reparar todas las faltas, los pecados que hemos cometido. De esta manera es como colaboramos con Dios para que Dios pueda obrar y actuar. Si muchos más nos uniéramos en oración, podríamos ser canales de la gloria, de la gracia, del perdón de Dios.
encontramos a muchísima gente que hace caso omiso de Dios. Aun cuando estamos viviendo todas estas cosas, no se vuelven a Dios, no invocan a Dios, no son capaces de reconocer, ¿verdad?, el pecado que está abriendo las puertas a toda esta clase de males. Si estos males existen, hermano, es porque les hemos abierto las puertas. El demonio solamente puede entrar cuando el ser humano le da permiso. Cuando el ser humano abre la puerta, pues el demonio entra y hace de las suyas. Si este virus fue creado, si no fue creado, el chiste es que existe, y esa es una señal de que el ser humano ha abierto puertas, de que hemos rechazado a Dios, que nos hemos olvidado de Dios, y entonces el mal se enseñorea de nosotros, de nuestras vidas. Y te repito, al que más le duele es a Dios, porque a veces pensamos que no le importamos, que Dios está lejos, que Dios no se da cuenta. Todo lo contrario, Él está cerca y Él está al pendiente de nosotros. Solamente que Él no puede obrar por lo que ya te dije, por nuestra obstinación, nuestra rebeldía, por nuestra falta de conversión, por nuestra falta de volvernos a Dios. Volvámonos a Dios y Dios podrá hacer grandes cosas, y tú lo puedes comprobar. Vuélvete tú y verás que tu vida cambia. Verás que tu vida se ve llena de Dios, iluminada de Dios. Dios te colmará de bendición y de gracia. Si una familia se vuelve a Dios, pues Dios se volca en gracia sobre esa familia. Si una nación se vuelve a Dios, igual Dios se vuelve a esa nación en gracia y bendición. Si una nación le da la espalda a Dios, con el aborto, con los pecados y demás, le cierran la puerta a Dios y le abren la puerta al mal. Tú puedes ver los países, las naciones que le han abierto la puerta al pecado, a las perversiones, al mal. Son naciones que están sumergidas en la oscuridad, en las tinieblas. Son naciones que van al colapso, que van a la destrucción. Hermanos, volvámonos a Dios. Dios nos espera con los brazos abiertos. Dios que nos creó sin nosotros, no puede salvarnos sin nosotros. Volvámonos a Él y veremos cómo Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermano, Dios te bendiga y ojalá que nos acompañes en este Jericó de reparación que estamos haciendo, que se llama Clama a mí y yo te responderé. Ojalá que te unas con nosotros a las 6 de la mañana, hora de México, y 8 de la noche. Y también tenemos la hora de la misericordia a las 3 de la tarde con el hermano Camilo. Que Dios te bendiga abundantemente. Seguimos.